Muy buenas, nuevamente les está hablando Gabriel Blanco y a continuación les estaré demostrando cómo realizar una base de datos y cómo agregar tablas a esa misma base de datos. Por aquí empezaremos con el comando psql seguido del directorio D. A continuación procederemos a escribir el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Luego, a continuación estaremos buscando o utilizando el directorio H para seguir con el IP. En nuestro caso es el localhost seguido del usuario. Ahí sería mi usuario en este caso, pero podemos utilizar un usuario único, no siendo el caso para esta prueba, ya que estaremos utilizando el usuario de Postgre, que por buenas prácticas no debería utilizarse, pero para la vista de este video lo estaremos utilizando directamente. Vamos a comenzar accediendo al usuario root desde la terminal para posteriormente loguear en psql. Aquí nos pide la contraseña y escribimos psql. Anteriormente no me está funcionando porque estaba utilizando directamente psql sin haber accedido al root. Aquí estando en la terminal de Postgre, vamos a empezar a crear una nueva base de datos. Para ello utilizaremos las palabras reservadas create database seguido del nombre que vayamos a utilizar. En mi caso estoy aquí utilizando, vamos a ver, vamos a crear la tabla fútbol, la base de datos fútbol, cerrando con punto y coma para que pueda ser creada la base de datos. Le damos enter, esperamos a que cargue y nos va a devolver las palabras reservadas create database. Ahora procederemos a conectarnos a la base de datos que hemos creado anteriormente. Para ello vamos a escribir barra invertida C espacio seguido del nombre de la base de datos que hemos creado. Hay que recordar que esto es sensible a las minúsculas y en mayúsculas, así que yo voy a intentar con fútbol en minúscula, enter, y ya estoy conectado en la base de datos. Mira que nos dice, tú estás conectado a la base de datos fútbol como usuario Postgres, que es lo que estábamos comentando al principio del video. De momento voy a limpiar la terminal para poder seguir haciendo la práctica. Vamos a verificar que se creó una nueva base de datos con el comando barra invertida L. Vamos a verificar que tenemos 4 y dentro de ellos está el fútbol, que fue la base de datos que nosotros creamos actualmente. Rápidamente vamos a crear otra base de datos, llamamos fútbol 01. Ya se creó la base de datos y mire, en los listados aparece otra base de datos. Ahora vamos a empezar a crear las tablas dentro de la base de datos. Para ello estaremos utilizando barra invertida C seguido del nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Y miren cómo nos cabía y nos dice que estamos conectados ahora a la base de datos fútbol 01 como usuario Postgre y nos cambia el prompt. Ahora, con el comando barra invertida D vamos a verificar que esta base de datos no tenga alguna tabla o no tenga ninguna relación de tablas. Por ejemplo, aquí dice que no tiene ninguna relación, o sea que no tiene ninguna tabla. Esto con el fin de que posteriormente empecemos a crear las mismas dentro de la base de datos. Vamos a pasar un momento a las notas y vamos a verificar el comando que tenemos aquí, que es create table. En este caso son jugadores. Vamos a tener cédula como un entero siendo una clave primaria. Estas claves primarias son valores únicos que nos sirven para identificar y llevar el control dentro de la base de datos, que va a ser un ID que va a tener cada jugador, en este caso la cédula, que no se repite en ninguno de los casos. Si nos fijamos, ahora vamos a utilizar el valor celular como un entero de tipo 8 por los caracteres o la cantidad de caracteres que tiene el mismo.
si nos fijamos abajo, celular tiene big int para una entrada de datos o caracteres muy extensa. En este caso nada más serían números, no como los demás. Por ejemplo, nombre, que son caracteres variantes, apellidos, caracteres variantes, correo, caracteres variantes, y la clave es un carácter variante. Vamos a hacer un copy pega de nuestra tabla para poder crearla. Aquí la corte, vamos a copiarla, nos pasamos a la terminal de Postgre, clic derecho para pegar y vamos a darle enter. Nos debería devolver las palabras reservadas create table, que nos indica que ya está creada la tabla. Ahora verifiquemos como hicimos anteriormente con barra invertida D, para que efectivamente nos muestre las tablas o la tabla creada. Mira, aquí nos dice nombre jugadores y es un tipo tabla, que fue la tabla que nosotros creamos ahorita. Algo curioso aquí es que nos muestra que Postgre es el usuario y nos muestra que nada más tenemos una entrada de tipo listas con el comando que nosotros utilizamos anteriormente. Vamos a pasar nuevamente a nuestro editor de texto para proseguir con la siguiente tabla. Esta tabla se va a llamar entrenadores. Fíjense que tenemos los mismos patrones: cédula como un entero primario, como una llave primaria, nombre, apellido. Aquí el caso que les dije, en vez de ser entero 8, va a ser big int para que nos tome bastantes caracteres. Aquí vamos a copiar y pegar la tabla entrenadores. Ahí. Me faltó la C. Ok. Copiar. Lo pasamos a nuestra terminal. Pegar. Y le vamos a dar enter. Mira que nos da las palabras reservadas create table. Verificamos cuántas listas hay con el mismo comando que utilizamos anteriormente. Y mira que ya nos aparecen dos. Tenemos entrada y jugadores, respectivamente. Fíjense que ambos nos dicen que son tipo tabla. Y los usuarios son Postgres porque fue el que lo creó. Pasamos nuevamente a nuestro editor de texto para fijarnos cómo insertar valores dentro de las tablas que creamos anteriormente. A continuación vamos a estar utilizando el comando select por from, seguido de la lista o el nombre de la lista a la cual queremos acceder, punto y coma. Vamos a darle enter. Y mire que nos dice que la lista está creada, pero no tiene ningún valor. Tiene 0 datos dentro de la misma. Aquí verificamos que tenga cada uno de los campos que nosotros pusimos. Si nos fijamos arriba, cédula, nombre, apellido, correo, celular y clave. Fijándonos que esa fue la tabla que creamos nosotros anteriormente. Ahora va a ser con la segunda tabla que hicimos, que se llama entrenadores. Punto y coma, enter, y fijémonos que también está creada, pero no tiene ningún valor. Aquí seleccionamos todo, tiene cédula, nombre, apellidos, que es esta tabla que nosotros creamos acá arriba. Cédula, nombre, apellidos, correo, celular y clave. Ahora sí, vamos a pasar a insertar dentro de las tablas todos los valores. Para ello vamos a utilizar el comando insert into seguido del nombre de la tabla, poniendo cada uno de los valores entre comillas, entre paréntesis, perdón. Esto es opcional. Para fines de esta práctica los ponemos ahí. La clave la estamos utilizando con un cifrado tipo MD5. Ahorita les explico qué valor nos va a significar o nos va a demostrar la base de datos. Nosotros podemos utilizar desde insert intro jugadores, seguido los valores, en este caso entre paréntesis,
ejemplo, cédula 30.222.111. Es, ok, el nombre sería Tomás. Aquí hay un error porque no tiene la comilla simple, vamos a agregarla. Fino, seguido de la coma. Ahora, apellido, en este caso Rincón para fines de la práctica. Correo celular. El correo es este, el celular. Y la clave, que está cifrada. Vamos a copiar y pegar todo esto dentro de nuestra terminal para agregar los datos dentro de la tabla. Mire que nos dio las palabras reservadas insert 0 y 1, que nos indica que ya están copiados los valores dentro de la tabla. Ahora vamos a utilizar el comando select por from jugadores o la tabla a la que nosotros nos vamos a referir. Y miren, fíjense aquí, déjenme acomodar un momento la pantalla. Mire que tenemos valores dentro de la tabla. Tenemos la misma cédula, el mismo nombre, apellido, tenemos un correo, tenemos celular y por último, como les estuve comentando sobre las claves, esta clave está cifrada. Dense cuenta que aquí nosotros tenemos como su clave, pero dentro del cifrado nos cambia los valores para que la obtención de las claves no sea muy fácil. Así que para ello estaremos utilizando ese cifrado. Que vamos a insertar valores dentro de la tabla, la base de datos, entrenadores, copiamos y pegamos. Fíjense que tiene los mismos parámetros, nos da las palabras reservadas insert 0 y 1. Ahora vamos a estar buscando el comando select por from, en este caso de entrenadores, y fíjense, aquí nos da valores distintos o nos da la tabla con valores, los valores que nosotros pusimos anteriormente. Miren que está la cédula, el nombre, el apellido, el correo, el celular y la clave cifrada. Ahora vamos a insertar los valores sin necesidad de utilizar los parámetros, o sea, dónde van cada uno. Aquí para ello vamos a borrar lo que está entre paréntesis y vamos a seguir con los valores. Para ello vamos a copiar y pegarlo más abajo para fines más prácticos. Lo que estaremos aquí eliminando son las cabeceras dentro de la lista que nosotros hicimos. Eliminamos toda esa parte y vamos hacia donde dice valores. Miren que nos quedamos con insert into, el nombre de la tabla, entrenadores, en este caso, los siguientes valores. Vamos a modificar un poquito los valores aquí. Vamos a cambiarle la cédula, vamos a ponerle, no sé, el nombre de Xavi Alonso, un entrenador. Le cambiamos el correo y le cambiamos el celular. Y por último, la clave. Vamos a hacer todo este paso más rápido. Ahora vamos a copiar y pegar estos valores en nuestra terminal de Debian. Copiamos, pegamos, le damos enter y miren que nos regresa nuevamente las palabras reservadas insert 0 y 1. Vamos a verificar que esto sea cierto. Fíjense que también copiamos anteriormente con las cabeceras, pero ahora mire que sin necesidad de las cabeceras también pudimos copiar otro o insertar otros valores dentro de la base o la tabla de la base de datos jugadores. En este caso sería la tabla entrenadores. Mire que tenemos el correo aquí, cambió la cédula, cambió el nombre, cambió el apellido y cambió la clave. Siendo este último paso a mostrar en este video. Posterior estaré demostrando cómo restaurar una base de datos
en Debian utilizando PostgreSQL. Bueno, hasta luego.